del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues muy bien, como ya les hemos manifestado, y disculpen que seamos como repetitivos, un poquito repetitivos. ¿Cómo? ¿Así? Nosotros estamos siguiendo de una u otra forma el canon de la Biblia de los 70 o de la Biblia griega. Y no es que sigamos el canon de la Biblia griega porque queremos, sino que ese es el canon adoptado por la Iglesia católica. Entonces ahí tienen ustedes una primera diferencia entre las Biblias protestantes y las Biblias católicas. Las Biblias católicas, el Antiguo Testamento lo tienen en 4 partes, mientras que las Biblias protestantes aparece como está en la Biblia hebrea, es decir, la Torah, los Nevi'im y los Ketuvim, o lo que es lo mismo, la ley, los profetas y los escritos. Y en la época de Jesús esa era igualmente la división de las escrituras del Antiguo Testamento, la división tripartita, los Torah, los Nevi'im y los Ketuvim. En cambio los griegos lo que hicieron fue hacer una división en los libros proféticos propiamente dichos. Entonces dentro de los Nevi'im están los profetas anteriores, que vendrían a ser los libros históricos, y los profetas posteriores, que son propiamente dichos los libros proféticos. Por eso es que hay 4 partes en la Biblia griega. Otra cosita más. Los libros proféticos, los profetas propiamente dicho, tal como aparece en la Biblia griega, los podemos dividir en 2 grupitos. Por un lado los profetas mayores y por otro lado los profetas menores. Los mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los otros 12 son los menores. Eso es como que para que vayamos un poquitito ubicándonos nosotros dentro del corpus profético. Y aquí coloca a Baruch después de Jeremías. La carta. Es que Baruch era el escriba de Jeremías. ¿Ya? Baruch era su amanuense, su escriba. Y él es el que en algún momento va a tener que leer incluso esa carta, por ejemplo, porque el profeta no puede hacerlo. Entonces, le dicta la carta y Baruch es el que lo va a leer. Sí, pero no es contemplado por Baruch, por ejemplo, en el canon hebreo. Entonces aparece como un apócrifo del Antiguo Testamento y hace parte del canon de los 70. Sí. Y el libro de Baruch en algunas ediciones aparece metido dentro de Jeremías, también dentro de Jeremías. Esa es un poco la problemática de los profetas. Ahora, los libros, o mejor dicho, el movimiento profético como tal es muy antiguo. Por lo menos, no exageramos si les decimos de unos 3.000 o 4.000 hasta más años antes de Cristo, ya existían los movimientos proféticos. Y por ejemplo, encontramos profetismos en Egipto, aunque los profetismos de Egipto eran un poco particulares. Los profetismos de Egipto iban más en la línea de la política. Y normalmente los profetas de Egipto no eran profetas como los que nosotros encontramos en la Biblia o en algunos lugares circundantes de los ambientes en donde se compusieron los textos bíblicos, sino que era casi como una propaganda política. Me explico de una manera diferente. Supongamos aparecía un faraón y en la época de ese faraón aparecían ciertas profecías del pasado. Pero esas profecías del pasado no habían sido compuestas en el pasado, sino en la época del faraón. Como si, por ejemplo, en este momento apareciese un profeta, o mejor dicho, textos de algún profeta de unos 100 años atrás, pero están hablando del presidente actual. Pero resulta que no han sido compuestos 100 años atrás, sino son compuestos en la época del presidente actual.
y tienen una finalidad. Y la finalidad es desprestigiar, entre comillas la palabra desprestigiar, o resaltar los desaciertos de los gobiernos anteriores para decir el gobierno que tenemos ahora es el gobierno esperado. Es el gobierno que nosotros estábamos justamente deseando y esperando. Entonces fíjense que la política egipcia como que disfrazó algunas cuestiones publicitarias desde el punto de vista político en un ropaje profético, pero no tienen la particularidad de la profecía bíblica o las características de la profecía bíblica. En Frigia, lo que ahora es Turquía, o incluso en Canaán, ahí en donde se asentaron los judíos después que salieron de Egipto, aunque ese ya es otro tema y también con muchas complicaciones, existió otro tipo de profetismo. Un profetismo que nosotros podríamos denominar un profetismo extático. Los profetas entraban en éxtasis. Perdón, buenas tardes. Bienvenidos. Los profetas entraban en éxtasis, caían en éxtasis. Un típico ejemplo, yo no sé si se acuerdan ustedes, es esa especie de ofrenda que hacen los profetas de Baal en tiempos de Elías, en el monte Carmelo. Si se acuerdan ustedes, los profetas de Baal comienzan a cantar, a danzar en torno a la víctima que va a ser inmolada supuestamente a su Dios. Comienzan a danzar y después como que entran en trance y luego terminan incluso haciéndose cortes en el cuerpo y chorreando sangre. Muchas veces ese tipo de éxtasis era alcanzado por la música, en otros casos era alcanzado también por contagio. Veían que otras personas entraban en trance y parece que también psicológicamente se sentían chocadas y terminaban haciendo lo mismo. O en algunas ocasiones ese tipo de profetismo o ese tipo de éxtasis era inducido mediante brebajes, mediante algunos alucinógenos. Y fíjense que ese tipo de profetismo también va a penetrar dentro de la cultura bíblica. Otro tipo de profetismo es el profetismo griego. Los griegos también ejercieron algún tipo de profetismo y se dedicaban básicamente a pronunciar algún tipo de oráculo, influidos por alguna divinidad, normalmente a pagamento en algunos casos, aunque con el paso del tiempo lo que harán será básicamente interpretar oráculos anteriores, oráculos pasados. Es muy famoso, por ejemplo, el oráculo de Delfos. Yo estuve viendo hace algún tiempo un documental sobre Delfos, ¿ya? Y parece que habían construido el templo en donde había unas grietas por donde escapaba un gas de un volcán. Entonces, los sacerdotes que estaban en ese templo estaban permanentemente drogados, producto de ese gas natural que salía de dentro de la tierra, efectivamente. Entonces los sacerdotes estaban como en trance permanentemente, naturalmente sin fumarse nada, pues la tierra ya se encargaba de hacerles fumar algún gas por ahí. Entraban en trance y pronunciaban oráculos. No sé si se acuerdan ustedes de esa famosa frase, solo sé que nada sé. ¿De quién es? Pero parece que en realidad no es de Sócrates, es del oráculo de Delfos. Noche de ipsum, dirían los latinos, conócete a ti mismo, más que solo sé que nada sé, es conócete a ti mismo, pero no parece de Sócrates, sino que era un oráculo que ya había sido pronunciado en Delfos. Entonces, dentro de la cultura griega también existirá otro tipo de profetismo. También existe un profetismo en Mesopotamia. Y fíjense que los profetas mesopotámicos lo que hacen es básicamente consultar entrañas de animales. Lo que hacen es entrar igualmente en contacto con los dioses mediante algún tipo de ritual que ellos elaboran. Los profetas mesopotámicos también suelen mirar a los cadáveres o interpretar, por ejemplo, si las hojas se caen de un árbol de un momento a otro, si alguna ave se cae de un momento a otro. Buscan de una u otra manera ciertos signos que salgan de lo común
que salgan de lo particular, para hacer una lectura de eso que está sucediendo y de esa manera ver qué cosa es lo que puede suceder en el futuro. Y se han encontrado cartas de esa época, de varios miles antes de Cristo, miles de años antes de Cristo, sobre todo en una localidad que se llamaba Mari y en otra que se llamaba Nusi. Esta localidad de Mari se encuentra en la parte norte del Éufrates, y Nusi se encuentra entre el Tigris y el Éufrates, pero en el norte de la Mesopotamia también. Entonces han encontrado una biblioteca muy antigua con cartas de terracota, son como pequeñas tortas de barro, escritas con unos punzoncitos y cocidas al sol. Cuando las han descifrado, se han dado cuenta de que reyes, gobernantes, jefes militares hacen consultas a algunos encargados de decodificar ese tipo de fenómenos. Quiero saber si podemos atacar o no podemos atacar a ese pueblo. Y envían su consulta, ellos hacen sus rituales y envían la respuesta. Normalmente este tipo de profetismo era un profetismo a pagamento. Los que hacían las adivinaciones o las profecías recibían algún tipo de recompensa económica. También tenemos, fíjense, otro tipo de profetismo en Irán, lo que ahora es Irán, un profetismo iraniano. Y este profetismo iraniano va a utilizar un lenguaje que después penetrará con fuerza dentro del profetismo bíblico e incluso en el Nuevo Testamento. Va a utilizar la apocalíptica. Por lo tanto, la apocalíptica es un género literario que les sirvió a algunas personas en la antigüedad para poder leer lo que está pasando en su contexto, en su entorno, y mediante esas lecturas hacer una especie de profecía de lo que podrá suceder en el futuro. Muchas veces ni siquiera se habla del futuro, sino que se habla del presente, solo que el género literario Apocalipsis hace que uno piense que está haciéndose alusión al futuro, cuando en el fondo es totalmente el presente el que está en juego o el que se está hablando. Entonces fíjense que nosotros tenemos a Israel en medio de diferentes tipos de profetismos. Adelante. Buenas tardes. Disculpen que les hayamos cambiado de ambiente. Sí. Pero tocó, el abrazo de las asistentes fue más fuerte que nosotros. Entonces, como les estábamos comentando, tenemos a Israel en el medio y hay una serie de culturas alrededor que han tenido algún tipo de profetismo que han terminado influyendo en el profetismo israelí. Tenemos entonces un profetismo egipcio, un profetismo en Canaán, un profetismo frigio, un profetismo griego, un profetismo mesopotámico y tenemos igualmente un profetismo iraniano. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, al menos a equivocarnos mucho, que el profetismo bíblico va a recoger muchos de esos elementos de los tipos de profetismo de sus culturas vecinas, de los países vecinos. Eso es con respecto al origen del profetismo. Pero ¿qué cosa es en sí el profetismo? ¿Quién es en el fondo un profeta? El libro más antiguo, el libro profético más antiguo es el de Amós. El libro profético escrito más antiguo es el libro de Amós. Y fíjense que Amós es un personaje interesante porque él es del sur. Y sin embargo es enviado a profetizar en el norte. Y en el norte él comienza a denunciar una serie de injusticias. Hay frases muy fuertes. Hay de ustedes, vacas de Basán, que están engordando para el día de la matanza. Hay de ustedes que duermen sobre prendas empeñadas. Hay de ustedes que son los que toman vino, beben un vino mal habido en sus celebraciones religiosas. Ustedes que explotan al pobre, ustedes que explotan a los indefensos. Fíjense que el profeta Amós es en cierto modo el prototipo del profeta. Llega un momento en donde le dicen: hey, lárgate de aquí, ya no te queremos más. Ándate a Judá, porque Amós es judío.
Ándate, en pocas palabras, a tu tierra, lárgate a tu tierra y deja de decirnos a nosotros una serie de cosas que ya nos tienes hasta la coronilla. Y el profeta dice algo interesante: yo no soy profeta ni hijo de profetas, el Señor me llamó, yo era un pastor de vacas, un picador de sicómoros, y el Señor me llamó y me dijo: ve y profetiza. Fíjense que la característica entonces del profetismo judío es que es un profetismo inspirado. No recurren los profetas a una serie de brebajes, no recurren los profetas a los cadáveres, no recurren los profetas a una serie de signos, entre comillas, extraordinarios. Una rama se cae, de un momento a otro el sol se vuelve rojo, de un momento a otro viene una lluvia y no sabemos explicar por qué no hay nubes. Es decir, que no recurren a otros elementos, sino que los profetas judíos sienten dentro de sí, y eso lo va a decir Jeremías de una manera muy bonita, que tienen la necesidad de hablar. Y otro elemento más: mientras que las profecías de los países o de las culturas vecinas son profecías con un pago de por medio en muchos de los casos, y los profetas viven bien en muchos de los casos también, los profetas judíos son los que se juegan permanentemente la vida con sus oráculos, que en el fondo no son oráculos porque ellos tienen una especie de monitor delante que les va mostrando el futuro, sino que es una lectura correcta de lo que está pasando en su contexto, de lo que está pasando en su momento. El profeta, si bien es cierto, recibe una llamada de parte de Dios, siente dentro de sí que Dios le está llamando. El profeta no es ningún ermita o ningún tipo que vive alejado de la sociedad y que habla como si fuese un muñeco de ventríloco. El profeta es aquel que hace una correcta lectura de la sociedad. Y fíjense que nosotros podemos hacer eso. Ustedes pueden hacer eso. Si ustedes entran en contacto con un muchacho que no respeta a sus papás, que no estudia, que no sabe cuidar las cosas, que está con malos amigos, y podríamos seguir enumerando una serie de malas acciones, de malas conductas, sin que ustedes sean adivinos, yo sé que ustedes pueden ver el futuro de ese muchacho y le pueden decir: tú en 2 años o en 3 años vas a estar totalmente perdido, consumido por la droga y el alcohol, si es que no estás suelto por las calles. ¿Ustedes tienen una especie de monitor para ver el futuro? No, pero leyendo lo que está pasando, leyendo lo que está sucediendo, ustedes son capaces de darse cuenta de lo que puede pasar. Y eso que nosotros decimos ahorita de una persona en particular, lo podemos decir de un pueblo, lo podemos decir de un país, y lo podemos decir incluso del mundo entero. Un país en donde no hay libertad, un país en donde existe mucha corrupción, un país en donde se han comenzado a meter una serie de prácticas que son totalmente antihumanas, y podríamos seguir igualmente con las características. Es un país que tarde o temprano va a sucumbir, es un país que tarde o temprano va a caer, es un país que no se va a poder sostener. Entonces, ¿nosotros estamos viendo el futuro en un monitor? No, lo que estamos haciendo es simplemente leyendo lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y los profetas, fíjense que son capaces de hacer eso. Los profetas miran perfectamente la política interna, y los profetas al mismo tiempo son capaces de analizar la política internacional. Cuando les hable después de Amós, les voy a leer solo un versículito. Y fíjense que Amós dice en una frase muy bonita la política internacional de Israel. Ustedes están coqueteando con Egipto, pero también están coqueteando con Mesopotamia, porque efectivamente eso es lo que en ese momento Israel estaba haciendo. Es decir, quedaba bien con un país, con una potencia, pero tenía también como aliado a la otra potencia por si acaso. Si se tuerce una, pues la otra va a salir en ayuda. Y al final la historia demuestra que ninguno salió en ayuda de Israel. Israel va a desaparecer hasta nuestros días de hermano. Entonces fíjense que los profetas entonces judíos no son profetas que utilizan una serie de métodos adivinatorios, sino por el contrario, son profetas que se sienten llamados por Dios para mirar lo que está pasando dentro de su ciudad,
dentro de su contexto, pero incluso a nivel internacional. Ellos son conscientes de la política internacional de sus gobernantes, de su reino. Nuestro tema es, de una u otra forma, la misericordia en los textos proféticos. Y como ha sucedido, como ha pasado en las reuniones anteriores, es imposible abarcar en 1 hora y media que nosotros tenemos lo referente al profetivo. De ahí que hemos querido simplemente centrarnos en 2 profetas. Uno de esos profetas es Oseas y el otro de esos profetas es Jonás. Yo voy a decir algunas cosas de manera general sobre estos profetas, sobre Oseas y Jonás, y luego la hermana Ana Francisca va a leer un textito de cada uno de los profetas y nos lo va a comentar. Una preguntita. Sí, ¿no? ¿Se contaría ahí Juan el Bautista como parte de esto? Y nosotros también, ¿ya? Pero nosotros también somos profetas, quiero decir. Pero lo que estamos haciendo es, de una u otra forma, centrarnos en los profetas escritores o en los escritos proféticos. Y cuando nosotros hablamos de los escritos proféticos, estamos hablando básicamente de 16 libros. 4 libros grandotes, que si lo analizamos críticamente no son 4, son más. Y 12 libros más pequeños. Los grandotes son denominados profetas mayores y los otros 12 son denominados profetas menores. Entonces lo que hacemos en este momento es coger ese bloque de escritos veterotestamentarios e intentar ver, simplemente resaltando unas pequeñas frases, qué cosa es lo que con respecto a la misericordia se puede decir en esa parte del Antiguo Testamento. Entonces yo les hablé hace un momentito de Amós. De los escritos proféticos que nosotros tenemos, solo 2 escritos están en relación con el norte, mientras que 14 están en relación con Judá o con el sur. Si ustedes miran, por ejemplo, Primera de Reyes, el libro primero de los Reyes, en el capítulo 12 del primer libro de los Reyes, ahí aparece el famoso cisma. Israel era una sola nación hasta la muerte de Salomón. Pero con la muerte de Salomón van a aparecer, como ya nos dijo el padre Rodrigo en su momento, van a aparecer 2 reinos. El reino del norte, que tiene como capital Samaria, aunque existieron varias capitales, y el reino del sur, que se llama Judá, que tiene como capital Jerusalén. Básicamente 2 reinos vamos a tener después del cisma. Mientras que en el sur se mantiene la dinastía davídica, los que gobiernan son descendientes de David. En el norte no hay ninguna dinastía, se perdieron las dinastías. Es más, van a comenzar a reinar algunos porque han matado al gobernante precedente o porque le dieron golpe de estado. Es decir, que desde el punto de vista político, en el norte habrá en un primer momento al menos una especie de confusión, una especie de caos. Pero va a llegar un momento en que el reino del norte va a ser un reino más fuerte incluso que el reino del sur. ¿Y saben por qué? Entre otras cosas, porque el reino del norte se encontraba en una zona fértil desde el punto de vista agrícola. Si ustedes van a Israel, y espero que vayamos el año que viene a Israel todos juntos, estamos organizando un viaje de peregrinación. Si vamos a Israel, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el norte tiene agua, hay posibilidad de cultivar, mientras que el sur es en un gran porcentaje del suelo un desierto, es una zona desierta. Entonces el reino del norte va a llegar un momento en que va a tener bastante estabilidad desde el punto de vista económico. Van a ser ricos, por decirlo de alguna forma, van a ser ricos. ¿Está mal ser rico? No está mal. Si uno trabaja, si uno se esfuerza y tiene su dinerito, y tiene su platita, pues está bien, ¿no? Sin embargo, es aquí en donde aparecen los profetas. El primer profeta es Amós, que como ya les comenté, él es del sur, pero siente la necesidad de ir al norte y comienza a predicar.
Y la predicación de Amós es muy dura, porque se da cuenta que la riqueza de la gente no es una riqueza buena. La riqueza de la gente es una riqueza que se apoya en el sufrimiento, en el dolor de los demás. Y las palabras de Amós van a ser muy fuertes, muy duras. Las palabras de Amós van a ser tan fuertes que, como ya les comenté hace un momentito, lo botan incluso de Israel. Y le dicen que se largue porque ya no lo soportan más. Un poquito después va a aparecer Oseas, el profeta Oseas. Por lo tanto, el contexto del profeta Amós es el mismo para el profeta Oseas. Y no sabemos muy bien si Oseas está narrando su propia experiencia o simplemente es un lenguaje figurado el que emplea en su escrito. Porque aparentemente Dios le dice en un primer momento que se case con Gomer, y esta es una prostituta. Cásate con una prostituta, el nombre de la prostituta es Gomer. Va a tener 3 hijos y los nombres de los hijos son simbólicos. Pero sin embargo, un poco más adelante, no sabemos si la mujer es prostituta o es una adúltera, o se trata de una mujer diferente. Puede haberse casado en un primer momento con una prostituta, después se casó con una mujer que le fue infiel, una mujer adúltera, o simplemente puede que también se trate de un lenguaje figurado. El profeta se está inventando esa especie de historia personal para por medio de ella manifestar su mensaje. En síntesis, ¿cuál es el mensaje y cuál es la particularidad de Oseas? La particularidad de Oseas es la siguiente. Normalmente nosotros decimos, el perdón viene cuando hay arrepentimiento, ¿verdad? En cambio, fíjense que Oseas como que propone una idea diferente, y es que Dios ama aunque el pueblo no se arrepienta, aunque el pueblo siga siendo un pueblo desgraciado, por decirlo en palabras medio fuertes. El profeta Oseas lo que hace es mostrarnos a un Dios que nos ama gratuitamente, aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros seamos adúlteros, aunque nosotros no lo merezcamos. Dios nos ama y Dios permanentemente nos va conquistando, así como Oseas va a conquistar a su mujer y le va a ir poquito a poquito cerrando los caminos para que no se vaya detrás de los amantes. Le va a poner en un primer momento mano dura, después incluso le va a poner en los caminos secos para que no se vaya, y se dan cuenta que eso no da resultado. Entonces el profeta Oseas va a apuntar al corazón, y así como un hombre seduce a una mujer, así como un hombre seduce a una mujer para que la mujer lo ame de verdad, no para que se vaya con él por miedo, por coacción, sino para que de verdad lo ame. Y Oseas va a seducir a su mujer, a esta adúltera, la va a seducir. Lo mismo hace Dios. Dios entonces no es alguien que tiene un machete en la mano dispuesto a matar a la mujer adúltera, sino que, o al pueblo adúltero, sino que lo va a conquistar de a poquitos. Es en realidad un documento que enseña hasta cómo conquistar a una mujer, pero en este caso cómo Dios reconquista a este pueblo infiel. Eso es así a grandes rasgos. Mi hermano nos explicará un poquitito con más detalle lo relacionado con Oseas. El otro texto que la hermana va a tocar es el libro de Jonás. ¿Ya? El libro de Jonás. Pero una pequeña cosita sobre Oseas, una cosita más. El ministerio de Oseas es de más o menos el año 750 al año 725. El ministerio de Oseas debió haber durado aproximadamente unos 25 años. ¿Pero por qué les comento esto? Porque 4 años después, es decir, en el 721, Israel va a caer en manos de los babilonios. Asirios, ¿ya? Los asirios van a caer sobre Israel, van a masacrar a Israel, e Israel desde esa época, desde el 721 hasta nuestros días, va a desaparecer. Una vez yo cuando estuve viviendo en Israel, fuimos a Samaria para ver la Pascua samaritana. Y nos dijeron de que en el mundo
eran aproximadamente, en la actualidad, en la actualidad les hablo del 2006, cuando fui a ver la Pascua Samaritana, hasta ese momento eran un promedio de 500 samaritanos en el mundo. Es decir, que lo que los asirios hicieron con los israelitas fue contundente, simplemente los desaparecieron de la historia. Y fíjense cómo los profetas ya venían permanentemente hablando de que deben mejorar primero como personas, en segundo lugar que deben mejorar como política interna, en tercer lugar que deben mejorar igualmente en lo que a su política internacional se refiere. La historia les termina dando la razón a los profetas. El otro libro profético es el libro de Jonás. Y fíjense que ningún profeta la pasó bien. Ningún profeta. A uno lo cortaron con una sierra, a los otros les dieron golpe hasta que los mataron. Hay obras judías que cuentan cómo murieron los profetas. O sea, los profetas lo pasaron muy mal. Es más, el mismo Jesús va a decir que ningún profeta es bien recibido en su tierra. ¿Ya? Ningún profeta. A Amós, fíjense que lo botan de manera muy fea, como ya les he comentado. Ándate a Judá y come ahí tu pan. O sea, profetiza y come ahí tu pan. Hasta del muerto de hambre lo están tratando. En el fondo es eso. O sea, literalmente el libro de Amós dice eso. Y es que ningún profeta la pasó bien. Hay de ustedes que matan a los profetas, nos va a decir Jesús. Pero frente a este contraste de que ningún profeta la pasó bien, nos encontramos con un profeta que lo pasó de maravilla. Y ese es Jonás. O sea, si hay algún profeta exitoso en la Biblia, el único que tiene éxito en la Biblia es Jonás. Es más, Jonás va a ser puesto incluso hasta como signo para referirse a Jesús por los evangelistas. Y Jonás es un tipo, uno podría decir que Dios le da barbas al que no tiene quijadas. Eso dice el refrán: Dios le da barbas al que no tiene quijadas. Es alguien a quien, aunque no quiera, le salen bien las cosas. Y es que todo le sale tan perfecto, y nos encontramos con que este hombre, lejos de ser un buen profeta, es un infantil. Es un infantil de miedo. Es un tipo inmaduro 100%. ¿Y por qué ese profeta, el profeta Jonás, es el más exitoso? La respuesta es una sola y muy sencilla: porque ese profeta no existe. Así es. Es decir, que el libro del profeta Jonás es un libro que ha sido compuesto en un escritorio. Y los que han compuesto ese texto, pueden ver ustedes ahí el librito de Jonás, se están apoyando en un personaje que sí existió. Jonás, hijo de Berí, sí existió ese personaje. Pero ese personaje existió varios siglos antes. Es más, el libro del profeta Jonás está ambientado en la época de rey. ¿De qué rey es? Jonás. ¿Ya? Nabucodonosor, no es Nabucodonosor. No me acuerdo. Pero digamos que el siglo en el que es ambientado el profeta Jonás es el siglo VII. Mientras que el libro, propiamente dicho, más que el libro, porque es solamente una hojita, el relato de Jonás debió haber sido compuesto en el siglo V, mucho después, creo que es. Pero digamos que está ambientado en el siglo VII antes de Cristo, 612, 613 aproximadamente. Sin embargo, el texto debió haber sido compuesto hacia el siglo V antes de Cristo. Es decir, que es un texto totalmente anacrónico. Y el nombre del profeta, eso ya les va a comentar Ana Francisca Beguito, el nombre del profeta es simbólico. Y el profeta es alguien que se aparta de Dios, totalmente se aparta de Dios. Entre otras cosas, lo que no quiere él es predicarles a sus enemigos. No quiere que sus enemigos sean personas salvadas, que se conviertan, sino que sean achicharrados por el fuego que cae del cielo. Entonces él se va apartando permanentemente, huye, va a experimentar diversos abajamientos en su propia vida, hasta tocar fondo, hasta caer en lo más bajo. Eso también les explicará un poquito después Ana Francisca.
va a caer, quiere irse a otro lugar porque no quiere saber nada, y sin embargo Dios, por medio de este muchacho caprichoso, de este hombre infantil, caprichoso, inmaduro, es que va a hacer una cosa extraordinaria. Los de Nínive son los de Nínive por un lado, pero por otro lado puede ser otra de las tribus de Israel. Luego también Ana Francisca nos compartirá un poquitito más. Entonces, fíjense, nosotros les proponemos a ustedes, para hacer esta especie de análisis de la misericordia de Dios en los textos proféticos, ver si eso no es misericordioso, dos textos. Uno que tiene que ver con una historia real, aunque también el texto de Oseas ha sido muy manipulado, ha sido modificado, reelaborado, pero en cierto modo hay algunos datos que van en la línea de la historia, y el otro es un relato ficticio, el de Jonás. Es un relato que no tiene una correspondencia con la historia, pero justamente los autores sagrados, los que compusieron este texto, tuvieron algo en mente que quieren que nosotros lo sepamos. Toda una crítica al profetismo, toda una crítica igualmente a la manera de verse de los judíos, y al mismo tiempo toda una especie de apertura de mentalidad. Es un texto netamente post-exilio. Entonces tenemos un texto preexílico, el de Oseas, y un texto post-exílico, que es el de Jonás, con las particularidades que yo les he comentado en esta mañana. Entonces, pues ahorita vamos a escucharle a Ana Francisca y luego haremos una especie de conversatorio. ¿Ya? Sí. Sí. Vamos a ver. A ver, entonces, rápidamente yo creo que vamos a ver los dos textos, porque no es que tengamos mucho tiempo, ¿verdad? Y luego pues podemos conversar. Queremos proponerles para el de Oseas el capítulo 6. Como tenemos nuestras Biblias, ¿verdad? Lo vamos a buscar. Capítulo 6 de Oseas. Todos no, vamos a tomar solamente del versículo 1 al 6. Y ya en Jonás, si alcanzamos, yo les diré cuál texto vamos a tomar de Jonás. Bien, entonces ya William nos colocó en todo lo que es el contexto del profeta Oseas, es decir, siglo VIII, estamos con el rey Jeroboam II, ¿verdad? Y pues todos los mensajes hacia el reino del norte, o la manera más bien podríamos decir, como siempre se refieren al reino del norte, es un reino idólatra, un reino prácticamente infiel, un reino, podríamos decir, utilizando el lenguaje de los profetas, un reino donde la prostitución del pueblo se hace evidente, ¿verdad? El abandono de Dios por los dioses extranjeros, por los ídolos extranjeros, sobre todo por Baal, va a ser muy fuerte. Y esto es lo que van a denunciar los profetas Amós también, aunque su mensaje es muy político y religioso, y el profeta Oseas. Entonces nosotros podríamos calificar a Oseas como un profeta acusador. Sí, aunque va a hablar del amor, y William decía que por un lado nos va a hablar de un Dios que incondicionalmente ama a su pueblo, pues también tendríamos que decir que por otro lado los oráculos de Oseas tienen que llevar al pueblo a la conversión. Ese es el objetivo del oráculo. William también nos decía que los profetas recogen, los libros profetas, a los que nosotros llamamos los profetas literarios, recogen en ellos todas las prácticas proféticas que venían del exterior. Pero podemos decir también que Israel, en lo que se va a caracterizar, es sobre todo en el oráculo, su manera de hacer profecía propia de Israel, aunque también existen otros pueblos, es el oráculo, es decir, el convertirse en portavoces de Dios, ¿verdad? Aquellos que van a transmitir un mensaje. Y vamos a ver que los oráculos, o el oráculo que vamos a leer, tanto en Oseas como en Jonás, son oráculos divinos de condenación, pero son condicionales. Casi siempre esos oráculos son condicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que va a decir el Señor a través de su profeta: si ustedes no se convierten, les va a pasar lo que les va a pasar, ¿verdad? Pero ese sí es un condicional. Entonces, si el pueblo, y en Jonás lo vamos a ver más concretamente, tiene un cambio, hay algo que llamamos conversión, un retorno hacia el Señor,
Dios deja caer lo que Él ha dicho que va a hacer, ¿verdad? O sea, un Dios que se arrepiente, vamos a ver en los oráculos, ¿qué dice? Oráculos condenatorios, ¿verdad? Que vamos a encontrar. Entonces tomemos Oseas 6. Y este profeta acusador lo que va a denunciar sobre todo es la infidelidad. La infidelidad. Aquí sobre todo vamos a tomar el versículo 6, va a ser como el versículo clave que vamos a meditar, porque ese es el versículo que nos va a hablar de lo que pide Dios. Y en nuestro tema que estamos desarrollando, que es la misericordia de Dios en los profetas, pues vamos a descubrir que en este versículo es donde Dios va a decir: porque quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios, no holocaustos. Sobre todo ese es el versículo que vamos a tratar de trabajar. Pero tomemos pues lo que antecede este versículo, es decir, desde el 6.1 en adelante, o incluso desde el 5, 14, 15. Lo tenemos aquí, tenemos el texto, algunos tienen sus Biblias o las olvidaron hoy, el último día. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a encontrar que Dios mismo, el Señor mismo, se va a presentar como si Él fuera el león para Efraín. Estoy refiriéndome al capítulo 5, versículo 14. Dios será como un león que va a esperar, que va a estar atento a ver la reacción de ese pueblo. Y a partir, ya dejando estos versículos, vamos a tomar del 6.1 en adelante y vamos a encontrar que del 6.1 al 6.3 va a hablar el pueblo. Es el pueblo que habla, es la comunidad la que va a hablar. Y que a partir del 4 al 6, es decir, vamos a distribuir los 3 primeros versículos, el pueblo habla, luego los 3 versículos siguientes es Dios que habla, y es el oráculo, Dios que habla, y vamos a tratar de verlos un poquito. Entonces empecemos con 6.1. Es hasta interesante, y nosotros diríamos, pero ese pueblo es perfecto, porque lo que está diciendo es muy bueno. El pueblo de Israel lo que está diciendo es verdaderamente algo sensato, algo sabio. ¿Y qué está diciendo el pueblo? ¿Quién nos quiere leer 6.1 al 3? Venid, volvamos a Yahvé. Él ha desgarrado, pero nos curará. Él ha herido, pero nos vendará. Dentro de 2 días nos dará la vida. Al tercer día nos hará resurgir y viviremos en su presencia. Dispongámonos a conocer, alcancemos el conocimiento de Yahvé. Su salida es cierta como la aurora, nos llegará como lluvia temprana, igual que la lluvia tardía que empapa la tierra. Bien, hasta aquí, sinceramente, a ver, yo les voy a preguntar, ¿ustedes ven que esté algo mal lo que está diciendo el pueblo? ¿O que está hasta bonito? Lo vamos a volver a leer. Vamos a volver al Señor. Él nos despedazó y nos sanará. Nos hirió y nos vendará la herida. En 2 días nos hará revivir. Al tercero nos restablecerá y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Su venida es segura como la lluvia. Vendrá a nosotros, como la aurora. Vendrá a nosotros como la lluvia, como aguacero que empapa la tierra. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Qué bonito, ¿verdad? Porque ¿qué está diciendo el pueblo? Arrepentido, volvamos al Señor, confiamos en que el Señor nos va a curar, el Señor nos va a sanar, no hay ningún problema. Nosotros nos volvemos al Señor, esforcémonos, incluso dicen, por conocer al Señor, porque su venida es segura. Pero yendo más al fondo en el texto, nosotros vamos a descubrir que esto es un lenguaje falso, ¿verdad? Y que se habla de una conversión falsa y solo aparente. Y diríamos, ¿y dónde está eso de la conversión falsa y la conversión aparente? Volvamos a Dios. Y está en que cuando ellos hablan, están utilizando lo que hace parte de los rituales de fertilidad o del culto a los dioses de la fertilidad, a los Baales, ¿verdad? Es decir, están empleando el lenguaje que ellos emplean con otros dioses o con ídolos, diríamos mejor, con los ídolos, con los Baales, y no es el lenguaje al que Dios le cree, o el profeta no le cree a ese lenguaje. ¿Dónde se nota ese lenguaje? Cuando ellos dicen,
en 2 días nos hará revivir y al tercero nos restablecerá. Nosotros diríamos, uy, esa es la resurrección, perfecto, ¿cierto? Es un lenguaje de resurrección. Y resulta que no. Este lenguaje era típico y hacía parte de los rituales de fertilidad, es decir, en 2 días cae la semilla muere, la semilla empieza a germinar y al tercer día brota. Y era lo que se decía en los rituales de fertilidad. Entonces, como que el profeta está diciendo, este pueblo le está hablando a Dios, pero le está hablando a Dios con un lenguaje que no es el lenguaje propio de quien verdaderamente se quiere convertir a Dios, sino con algo que hace parte de sus rituales. Entonces, ¿es como una ironía? Sí, es como una ironía. Digamos, a la hora de la verdad nosotros sabemos que estos profetas están denunciando la infidelidad. ¿Y qué utilizan? Utilizan lo que el pueblo vive, lo que está viviendo en la cotidianidad. Lo están utilizando y estos textos pues son textos muy bien armados, ¿verdad? Nosotros no pensamos, a lo mejor el pueblo nunca dijo esto, ni Dios escuchó la voz de Dios que dijera esto, sino que son textos muy bien construidos para poder llegar al corazón, que es el versículo 6. Luego, ¿dónde va a decir? Entonces que Dios le va a decir, pero mire que lo que está diciendo es apenas una conversión aparente. Y es en la respuesta del Señor, donde vamos a encontrar el oráculo, es decir, a partir del versículo 4. Versículo 4, versículo 5 y versículo 6, podemos decir que hacen parte del oráculo del Señor. Es el Señor que va a hablar. Y cambia el lenguaje, ya no habla el pueblo, sino que ahora habla ¿quién? Dios. Entonces vamos a leer las palabras de Dios. Dios dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? ¿Verdad? Es decir, ¿qué haré contigo, reino del norte? Pero a la hora de la verdad también le está diciendo a quién, al reino del sur, ¿qué haré contigo? Porque su amor es nube mañanera, rocío que se evapora al alba. Es decir, esto es solamente pasajero. Lo que ustedes me están diciendo es pasajero, es nube mañanera y una nube tapa a otra nube, ¿verdad? Una nube pasó y siguió otra nube. Y su amor es como rocío que se evapora al alba. Luego dice en el versículo 5, por eso los maté con las palabras de mi boca, los atravesé con mis profetas y mi sentencia brilla como luz. Porque, viene el versículo 6, que es el versículo clave, porque lo que yo quiero es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Es decir, a mí no me convencen ni con sacrificios ni con holocaustos, sino que me convencen con ¿qué? Con amor y la otra palabrita, y conocimiento de Dios. Entonces, la conversión sigue 2 movimientos. El primero es un sentido de culpabilidad, ¿verdad? Y el segundo es buscar al Señor. Y este pueblo, pues parece que su sentido de culpabilidad es aparente, no es sincero. Y su búsqueda del Señor es una búsqueda pasajera. Y no es en el culto, no es en los rituales donde se le expresa al Señor que se le ama, ¿verdad? Y donde se debe buscar completamente al Señor. Entonces nosotros diríamos, también ese texto es un texto que está denunciando que el culto aparente, los falsos cultos, como lo denuncian otros profetas, como lo denuncia también Amós, como lo va a denunciar Isaías, digamos, los profetas denuncian el culto aparente, el culto que es falso. Pero yo quiero que nos dediquemos al versículo 6. Entonces, si alguien tiene 6, le falta un 6. Si alguien tiene una Biblia de Jerusalén, yo quisiera que nos leyera, yo aquí me traje varias traducciones, que nos leyera la traducción. Si alguien tiene una Biblia, la Reina Valera, ¿alguien la tiene acá? ¿Tú tienes la Reina Valera? Bien, tú nos la lees la Reina Valera. ¿Alguien tiene la Biblia del Peregrino o la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia de Shekel? ¿Tú la tienes? ¿La Biblia de las Américas? ¿Alguien la tiene? No, porque esa sería la perfecta para leer acá. La de las Américas. No la tenemos. Pero si la encuentran perfecta, esa sería la perfecta. O la Biblia, la nueva Biblia de los hispanos, que es también de una versión de la Iglesia Protestante. Si
Si alguien la tiene, es buenísimo. Entonces escuchemos, y lo voy a leer en hebreo primero, y después lo vamos a ir desglosando un poquito este versículo nomás. Y vemos cómo dice la Biblia de Jerusalén, cómo dice la Reina Valera, cómo dice la Biblia de las Américas, cómo dice la Biblia de nuestro pueblo. Y vamos a ver que en esas traducciones a lo mejor nos quitaron la palabrita clave. No nos la tradujeron como bien. Solamente hay dos buenas traducciones aquí que nos traen la palabrita. Sabemos que no hay traducción perfecta, ¿verdad? Que por eso tenemos que recurrir a varias traducciones. Entonces en hebreo dice así. Ki Geser Hapatzti Velo Sabah Vedad Elohim Me Olot. Es chiquito, es cortico, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabritas. 8 palabritas que en nuestras traducciones se van a convertir en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 14, hasta 15 palabras. Y que entre más palabras a veces, menos llegamos a lo que verdaderamente dice el texto en hebreo. Entonces, a ver, ¿qué dice la Biblia de Jerusalén? Dice, porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Más que holocaustos, o en algunas versiones mejor que holocaustos. Mejor que holocaustos en algunas versiones. Bien, ¿qué dice la Reina Valera? Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Igualito, parecido, solamente cambia en la palabra misericordia, amor, ¿verdad? Mientras la de Jerusalén dice amor, la de la Reina Valera nos dice misericordia. Bueno, ¿qué dice la de Shekel? ¿Quién la tiene? ¿La Biblia de nuestro pueblo o la Biblia del peregrino? Porque quiero lealtad, no sacrificios, conocimiento de Dios, no holocaustos. Bueno, nos cambió la lealtad. Sí, La palabrita es misericordia, amor, lealtad. Pero las tres versiones dicen porque lo que yo quiero. Lo que yo quiero, nos vamos a quedar en el verbo querer. Lo que yo quiero, lo que yo quiero. Y en hebreo dice hapasti, que no es querer, es otra cosita. Ya les voy a decir. Bueno, ¿quién tiene la Biblia de las Américas? Entonces por ahí se la buscamos. No me. A ver, yo la leo. La Biblia de las Américas dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Y esta se acerca más al texto hebreo. Lo mismo que la nueva Biblia de los hispanos. Porque me deleito más en la lealtad o en la misericordia que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos. Y es que el texto bíblico es eso lo que dice en hebreo. En hebreo dice exactamente: porque bondad es para mí mi delicia. La bondad es lo que a mí me gusta, y no los degollamientos. Sí, los sacrificios, o sea, no los degollamientos, sino que me vengan a degollar animales aquí, ¿verdad? No que me echen sangre, no que me tiren sangre encima del altar. Eso no es lo que me gusta, sino que mi delicia, así como la traduce la de los hispanos, me deleito, o la de las Américas, me deleito. Mi delicia es ¿qué? La bondad. Es una actitud en ustedes, es la actitud de bondad, que bueno, otros traducen por misericordia o por lealtad, ¿verdad? Por lealtad. Eso es lo que es mi delicia. ¿Más que qué? Sacrificio. Más. Pero entonces ese sacrificio, en concretico, el sacrificio de aquí, ¿qué es? Sangre, ¿verdad? Sangre. Tirar sangre. El degollamiento sería la verdadera palabra para traducirla, pero la hemos traducido por sacrificio. Y después sí dice, casi en todas las Biblias, está muy cercano al hebreo: conocimiento de Dios más que holocausto. Pero esa palabrita holocausto viene de su vida, de hola. Entonces, más que qué? Que el humito que me sube. Sí, el holocausto sería más que el humito que sube, de lo que ustedes queman, de los que ustedes queman. Bueno, puede ser el incienso, pero es como se quemaban las entrañas de los sacrificios de los animales, ¿verdad? Decían que a Dios le agradaba el olor de grasa quemada, ¿verdad? Que les fascinaba a Dios el olor de grasa quemada, y eso es horrible.
verdaderamente oler que se están quemando 50 más o menos, ¿sí? ¿Cuántas familias serán? Unas 50 unas 50 familias, ¿sí? 50, quemando las 50 porciones de grasa y de entrañas de animales allá, pelos, cueros, de todo eso. Eso huele horrible. Hay una afirmación, yo no recuerdo bien si es, no recuerdo bien en este momento si es de Filón de Alejandría o de Flavio Josefo, que dice que en Jerusalén durante las fiestas de peregrinación, Flavio Josefo, ¿no? Durante las fiestas de peregrinación habían 3 milagros. 3 milagros. ¿Saben cuáles son las fiestas de peregrinación? La Pascua, la otra es las tiendas y Pentecostés. Tabernáculos o las tiendas del domingo. Las 3 fiestas de peregrinación. Y Flavio Josefo cuenta que había 3 milagros que se producían en Jerusalén durante las fiestas de peregrinación. Y eso está en el librito también. En el que van a comprar. Tanto en el chiquito como en el grande. En serio, no es broma, es en serio. Ahora sí lo vamos a. Entonces, dice que el primer milagro es que nunca hubo problemas grandes en la fiesta. Había mucha gente, pero nunca hubo problemas. El segundo milagro es que nadie se quedó sin alojamiento. Nadie. A pesar de que había un par de gente, pues todos tenían alojamiento. Y el tercer milagro va en la línea de lo que se mencionaba, y es que nunca abortó una mujer. Con ese olor. Y eso lo dice porque parece que los olores que salían del templo eran nauseabundos al frío. Entonces dice, ninguna mujer abortó. Y imagínense que los textos nos dicen que a Dios le agrada, ¿verdad? ¿Le agrada qué? El olor de grasa quemada. Pero aquí Oseas nos dice, no, a Dios no le agrada eso, ¿cierto? El versículo 6 de Oseas es verdaderamente esto políticamente es terrible lo que está diciendo Oseas. Religiosamente, culturalmente es terrible. Es un profeta que está atentando contra ¿qué? Contra el templo, el culto y toda una tradición, ¿verdad? Porque a Dios no le importa su placer, su delicia, como estábamos traduciendo ahora, ¿verdad? Su delicia no está en qué, en que vayan y le hagan saltar aquí de la vena principal, ¿cierto? La sangre del animal. Eso no es su delicia. Y su delicia tampoco es que suba el olor y el humo de ese sacrificio de animales, ¿verdad? ¿Cuál es entonces lo que al Señor le da placer, lo hace feliz, podríamos decir, que es la bondad de las personas, ¿cierto? Porque lo que yo quiero es amor, bondad, misericordia y el conocimiento de Dios. Y algo hermosísimo es que Mateo va a tomar 2 veces este versículo, ¿verdad? Mateo, el evangelista Mateo lo va a tomar 2 veces. Uno después del llamado a Leví o a Mateo, en el capítulo 9, versículo 13, cuando lo van a criticar a Jesús. Y le van a decir que por qué comen con pecadores, que por qué comen con esa clase de gente, y él les va a decir, vayan a aprender, lo que quiere decir, lo que quiere decir, misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es decir, que es una frase clave, importantísima. Pero también busquemos Mateo 12:7. Mateo 12:7, casi que lo retoma. Más adelantito en Mateo 9 y Mateo 12. Si hubieses entendido lo que significa misericordia quiero, ¿sí? ¿Qué dice? No condenaríais a los que no han incurrido en culto. Vuelve y lo toma, ¿verdad? Si comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Como quien dice, el evangelista nos está diciendo, esto es algo que tenemos que aprender, ¿no? Porque 2 veces lo dice. Lo que tienen es que ir a aprender. ¿Qué quiere decir? Misericordia quiero y no sacrificios. Y vuelve y dice más adelante en Mateo 12, es que no han aprendido. Y digamos que esta es la constante del pueblo de Israel, podríamos decir, la constante del pueblo de Israel
es que no aprenden la lección, como nosotros, ¿verdad? Que no aprendemos la lección, que no aprendemos la lección. Hay varios textos bíblicos que podríamos tomar sobre esto del conocimiento de Dios. O sea, la bondad es algo interno, es algo que tiene que brotar de nosotros, pero el conocimiento es algo que tenemos que propiciar, ¿verdad? Que tenemos que buscar, tenemos que conocer a Dios, conocer a Dios. Y en esos pasajes que vamos a tomar, vamos a encontrar, por ejemplo, a mí me fascina el del Coelet o Eclesiastés, ¿verdad? Si quieren lo buscamos, 5.1. Y que también es irreverente contra el culto, irreverente contra el templo, Coelet, que es un libro sapiencial. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Cuál tiene que? Coelet 5.1. En tus riquezas no te apoyes y digas, tengo bastante con ellas. ¿Será ese? Aquí dice que no se precipite en tus labios ni se apresure tu corazón a pronunciar una palabra ante Dios. Sí, 5.1, ¿no? Es Coelet, Eclesiastés 5.1. ¿Cómo lo tenía doña Gloria? Está buscando el Eclesiástico, Que es diferente al Eclesiastés. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para ver que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen. Bien. Cuando presentes un asunto a Dios, no te apresures ni con los labios. Claro que vamos a leer mejor el 4.17. Vigila tus pasos cuando vas a la casa de Dios o al templo, porque la obediencia es más aceptable que los sacrificios de los necios que obran mal sin darse cuenta. ¿Verdad? Esto es durísimo. Cuando vayas al templo, ¿cierto? Ve con cuidado, porque la obediencia es más aceptable que, volvemos a decir, que los degollamientos, ¿verdad? Que los sacrificios de los necios que obran mal sin darse cuenta. Y alguna vez un rabino, comentando este versículo, decía, es que el culto sin conocimiento, ¿verdad? El culto sin comprensión es una cosa de imbéciles. Porque estamos pensando que es simplemente ofrecer una víctima, derramar sangre, entregar algo, y eso no une a Dios, sino que prácticamente hay un refrán que dice que el ídolo vive por la sangre de quienes aman al ídolo, ¿verdad? Porque el ídolo no sirve para nada, pero el ídolo vive por la sangre de sus víctimas. Y nosotros podríamos decir, igual estaría el pueblo de Israel si lo que le importa es ofrecer solamente ¿qué? Sangre, los degollamientos, ¿verdad? Tiene que ir más allá, no es eso lo que importa. Y los profetas lo denunciaron de varias maneras. Por eso William decía que hacía referencia a Amós 5. Ah, sí, hay un textito. Amós 5, 21 para adelante. Dice Amós: yo detesto, desprecio sus fiestas. No me gusta el olor de sus reuniones solemnes. Si me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus oraciones, ni miro sus sacrificios de comunión de novillos cebados. Aparta de mi lado la multitud de tus canciones. No quiero oír la salmodia de tus armas. Que fluya así el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne. ¿Acaso sacrificios y oblaciones en el desierto me ofrecieron durante 40 años, casa de Israel? Ustedes llevarán a Sacud, su rey, a la estrella de su Dios, que van esas imágenes que se han fabricado. Pues yo deportaré más allá de Damasco, dice Yahvé, cuyo nombre es Dios Sebaot. Bien, sobre todo el versículo 21 de Amós. Aborrezco, desprecio sus fiestas y sus asambleas solemnes. Pero miremos un poquito Isaías y verán cómo es de fuerte también Isaías. Todos los profetas van como en esa línea. Isaías 1:11, ¿alguien lo tiene? Aquí va a decir que el Señor ya está fastidiado, cansado de los carneros, del cebo, de la sangre,
¿verdad? Y eso no le complace. ¿Alguien quiere leer Isaías 1:11? Amén. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabros. Cabríos, ¿verdad? Es decir, eso no le complace a quién, a Dios, por ningún lado. Miremos Jeremías. No, este dejémoslo un poquito. Más bien, devolvámonos un poquito a Samuel. Vamos a leer Primera de Samuel 15:22. Sí. ¿Acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios, tanto como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es ofrecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Listo. Es decir, si nosotros nos fijamos bien, Samuel hace parte de los profetas anteriores, en los profetas posteriores, en los salmos vamos a encontrar de nuevo esto, incluso en el libro de los proverbios. Dice, el hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Es decir, constantemente la Escritura está diciendo, esto no es lo que le satisface a Dios, sino la actitud del corazón, ¿verdad? Pero nosotros diríamos, pero entonces, ¿por qué Israel continuó qué? Ofreciendo sacrificios. Hasta que el templo estuvo, siempre hubo sacrificios, ¿verdad? Entonces se dice que porque lo ideal, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal, el culto es necesario y el culto hace parte de una sociedad, el culto hace parte de un grupo de creyentes, ¿verdad? El culto es algo de lo que no podemos tampoco decir, no, hace parte de un grupo y es una expresión del grupo ante la divinidad, ¿verdad? Pero que debe coincidir culto con amor y conocimiento de Dios. Es decir, tener conciencia del por qué se ofrece algo, pero tiene que coincidir con el amor, la actitud interna y el deseo de conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Entonces, este texto podríamos decir nosotros que más que hablarnos de si Dios es misericordioso o no es misericordioso, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Los profetas insistieron en que lo más importante es el sacrificio ¿de dónde? Del corazón. En que lo más importante para el creyente es la actitud interior, más que lo que se ofrece exteriormente. Pero que sí se ofrece, tiene que haber una armonía entre lo que se ofrece, la actitud del corazón y el conocimiento de Dios. Y así nosotros podemos, ¿qué hora es? 5:30, pero vamos a Jonás si quieren. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos que este era un texto pequeñito y sobre todo porque nos interesaba este versículo, el versículo de Oseas. Para nosotros es muy importante porque es el versículo que va a retomar ¿quién? Mateo, y que le va a servir a Mateo para decirle a los que lo escuchan, a los que lo critican, oigan, vayan a aprender. Miren, ustedes han leído la Escritura y no ha servido de nada. Lo que necesitamos es entender y comprender que Dios ama más, a Dios le place más, que para Dios es más una delicia la bondad, la misericordia que el sacrificio. Y el Salmo 51 rápido. Y el Salmo 51, ¿verdad? Al final del Salmo lo tenemos. Al final del Salmo 51 lo tenemos. Que no, pues, no quiero ni sacrificios, ¿verdad? Sino lo que quiero es lealtad. La lealtad, el sacrificio del corazón. Vamos a Jonás. Esto es así como rapidito, pero es una ideita, ¿verdad? Yo creo que con Jonás nosotros podemos terminar, cerrar el círculo. Porque si en el primer día de nuestras charlas sobre la pregunta si Dios es un Dios violento, un Dios misericordioso, nosotros tomábamos el texto de Éxodo 34, 6, 7 y hablábamos de los atributos de Dios, ¿se acuerdan? Hablábamos que Dios tiene las narices largas, nosotros las tenemos cortas. Hablábamos de lo que era la palabra misericordia desde el vientre, ¿verdad? Desde la matriz. Y vamos a terminar, digamos, nuestra última sesión para concluir
pues prácticamente vamos a terminar con un texto también que nos va a decir lo mismo, que está en Jonás. Pero nosotros habíamos tomado primero Jonás 3. Yo quiero referirme a Jonás 4. Jonás 3. ¿Qué es Jonás 3? Bueno, ya William nos colocó en contexto hablándonos del profeta Jonás y decía que Jonás tiene un nombre simbólico, ¿verdad? Cada profeta, todos los profetas tienen nombres simbólicos, todos. Oseas, por ejemplo, quiere decir el Señor socorre, el Señor ayuda, ¿verdad? Pero no vamos a hacer el cuento de todos, aquí no vamos a hacer el cuento, entonces lo dejamos para otro curso sobre profetas. Pero Jonás quiere decir paloma, ¿verdad? Paloma. Y dicen que ¿por qué este profeta se llama paloma? Entonces algunos decían que ¿por qué se imagina ustedes que llama paloma? ¿La paloma qué simboliza? La paz. Bueno, la paz decimos nosotros, ¿verdad? Y se nos metió, a nosotros se nos metió en la cabeza de que la paloma es símbolo de la paz. Jonás. Y la paloma no es símbolo de la paz, es para nosotros. Y cuando hay un acto digamos un acto donde vamos a hablar de la paz y algo, tiramos palomitas, sacamos palomitas y las tocamos. Pero en Israel la paloma no es símbolo de la paz. Eso es más en nuestro contexto y más en los últimos, digamos, siglos. Eso es moderno. Porque la paloma, ¿cómo? Tampoco en los modernos. La paloma es símbolo en Israel de la fidelidad. Entonces Jonás, en medio de sus berrinches, en medio de todo como él es, a la hora de la verdad es un profeta que fiel, y cumplió la misión. Decía William que es el profeta más exitoso, ¿verdad? Bueno, porque no existió, pero el texto nos muestra que cumple la misión. Jonás es símbolo de la fidelidad. ¿Por qué la paloma es símbolo de la fidelidad? Porque la paloma siempre vuelve a su lugar, retorna a su lugar, ¿verdad? La paloma. Y nosotros vemos que de verdad cuando uno quiere espantarlas es imposible, ¿o no? Las palomas son los animales más difíciles de echar, de sacar de algún lugar. Entonces, la paloma en Israel es símbolo de fidelidad. Forman pareja monogámica. ¿Cómo? Forman pareja monogámica. También, entonces vean. Solo con Exactamente, entonces más símbolo de fidelidad. Todos deberíamos llamarnos Jonasas y Jonases. Se multiplica. Entonces, la paloma es símbolo de fidelidad. Jonás, aunque quiere huir, no puede. Jonás, aunque pretende ir cada vez más lejos, pero el texto no nos dice tanto que se vaya cada vez más lejos, sino que se va cada vez más a lo profundo, ¿verdad? A lo profundo, porque dice que Jonás huyó para irse a Tarsis. Luego dice que se metió en un barco, que en ese barco se metió en la parte de abajo, ¿verdad? Del barco. Que cuando estaba en ese barco, en la parte de abajo se quedó dormido. Es decir, Jonás cada vez va más y más y más para abajo, como huyendo de una realidad. El sueño también lo ayudan a huir. Pero Jonás siempre hay algo que lo hace retornar. Jonás es el profeta que retorna también. El profeta que está volviendo, es el profeta del mal genio, es el profeta grosero, es el profeta terrible. Pero como es una metáfora, es para decirle a Israel, mira cuál es tu actitud. Efectivamente, el cuento de Pinocho está inspirado en Jonás. Sí, el autor de Pinocho se inspiró en Jonás porque es exactamente Jonás, el cuento de Pinocho. Entonces, nosotros podríamos decir que ¿cuál es el miedo de Jonás? El miedo de Jonás es el miedo a la diferencia. Es el miedo al otro que no es como yo, al otro, y la diferencia es un riesgo, ¿verdad? Y dicen que en este texto, que cuando lo lean ustedes, pongan cuidado, todos los paganos son amables, todos los paganos son simpáticos, pero el más odioso de todos en el texto es Jonás. Jonás es súper odioso, odiosísimo. Sin embargo, Dios hace maravillas con Jonás, ¿verdad? Pero también hay algo aquí que es una lectura posible del texto.
Y no es tanto que Jonás sea enviado. Escuchemos este pedacito porque este es muy interesante. No es tanto que Jonás. Si Jonás es un escrito más o menos del siglo III, siglo II, dicen que puede ser muy posterior, que cuando a Jonás se le ha ubicado al retorno del exilio también nos equivocamos, porque tiene que ser mucho después del retorno del exilio, y es cuando ya, digamos, Israel se considera, Judá se considera el pueblo elegido, y como solo quedó Judá, ¿verdad? La tribu de Judá, se diría que sería la tribu perfecta, y que las otras tribus, ¿qué? Desaparecieron. Es decir, que solo quedaron dos tribus, que sería la tribu de Judá y la tribu de Simeón, que conforman el reino del sur, pero que las tribus del norte, las 10 tribus del norte, desaparecieron. Entonces el texto de Jonás es en un momento, digamos, nace en un momento también en que Israel está buscando cómo volverse a plantear el tema de la unidad de un solo pueblo. Pero han desaparecido 10 tribus, se llaman las tribus perdidas de Israel. Y esas tribus supuestamente, ¿a dónde fueron a parar? A Nínive. Porque la deportación del reino del norte en el 722 fue llevar las élites del norte a Nínive. Entonces, Nínive representa no solo un lugar pagano, la Nínive terrible, ni la Nínive prostituta, ¿verdad? Lo terrible que se decía de Nínive, sino que Nínive también está representando para los judíos el lugar de las tribus perdidas. Y si Jonás es del sur, pues tiene que ser de por ahí, digamos, lo colocan ahí, el personaje de Jonás. Es que para los del sur era muy difícil que aceptar el retorno de sus hermanos, o aceptar que no eran ellos los únicos, sino que había otros que a lo mejor también querían seguir viviendo que su judaísmo. Entonces, como una invitación a quienes fueron sus hermanos del Reino Unido, que se perdieron con la deportación, que habitan Nínive, a retornar ¿a quién? A Dios, a retornar al Señor de Israel, al Señor del Reino Unido, podríamos decir. Entonces, el libro de Nínive, el libro de Jonás podría ser leído en ese sentido. Algo también interesante de Jonás es que el libro de Jonás es el libro leído en la fiesta de Yom Kippur. También está en el librito. También todos los datos en el libro. ¿Y por qué esto es tan interesante? Porque la fiesta de Yom Kippur, o la celebración de Yom Kippur, es el día del gran perdón para el judaísmo. Y el texto, en cada una de las 5 fiestas principales de Israel, se lee un texto bíblico, tomado de los Ketubim, de los escritos. Y en la fiesta de Yom Kippur se toma el libro de Jonás, y es leído en esa fiesta. Se prepara la fiesta de Yom Kippur, porque Jonás va a hablar también del pecado de Israel, ¿verdad? De los pecados de Israel y de la conversión de otros, pero también del esfuerzo que yo hago a pesar de que yo sea pecador, el esfuerzo que yo hago, y es de perder el miedo para ir hacia los otros. Dicen que, por ejemplo, que esto puede ser leído como un pecado de incesto, ¿cierto? El libro de Jonás, o la persona de Jonás, porque Jonás solo piensa en lo suyo y en lo de él, y no quiere que los otros se conviertan. Pero Dios le está pidiendo salir de su grupo, ¿cierto? Salir y abrirse ¿a qué? A los otros que son diferentes. Y verdaderamente lo que contrarresta el pecado de incesto es que la alteridad, es decir, ir hacia el otro. Porque lo de incesto que está hablando de ¿qué? De algo que tiene que ser al interior del mismo grupito, ¿verdad? Entre familia, mejor dicho, solo entre familia. Y cuando hablamos de alteridad estamos hablando de ir hacia dónde? Hacia el otro, que no puede pertenecer a la familia, que es alguien distinto. Entonces el libro de Jonás es un libro muy, pero muy rico. Sí, el problema cuál es, que nos quedamos en ¿qué? En el cuentico de Jonás. De la ballena. ¿Cierto? De la ballena, que ni siquiera es una ballena, ¿no? Porque el texto no habla de ballenas. Es un pez grande, es un gran pez. Y todo lo que ocurre en el interior del pez. Entonces, si llegamos al versículo 3, es cuando Jonás retorna y obedece verdaderamente. Capítulo 3. Lo voy a leer rapidito. Cuando Jonás, capítulo 3. Jonás es de nuevo llamado para que vuelva a Nínive, la gran ciudad. Y Jonás vuelve a Nínive
Y Jonás predica y les dice que crean y se convierten, ¿verdad? Creyeron a Dios los ninivitas, proclamaron un ayuno, se vistieron de sayal, pequeños y grandes, y hasta los animales, y todos se convirtieron, ¿verdad? Todos se convirtieron. Y entonces, versículo 9, lo que se dice en ellos es, o lo que dice el rey, creo que es aquí, y mandó al heraldo proclamar en Nínive un decreto real de la corte: hombres y animales, vacas, ovejas, no prueben bocados, no pasten ni beban, cúbranse de sayal hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que cada cual se convierta de su mala vida y de sus acciones violentas, a ver si Dios se arrepiente, calma el incendio de su ira y no perecemos. Y Dios efectivamente se arrepiente, ¿verdad? Dios se arrepiente, porque ya Jeremías también hablaba de eso en el capítulo 18 que no vamos a leer, es decir, Dios se arrepiente. Por eso decíamos que los oráculos divinos de condenación son siempre condicionales. Es decir, si este pueblo se arrepiente, Dios también se arrepiente de lo que había prometido hacer. Y así llegamos, ya para concluir, al capítulo 4, versículo 1, 2. Jonás se sintió un disgusto enorme cuando vio que Dios se había arrepentido, ¿verdad? Rezó al Señor en estos términos: ah, Señor, ya me lo decía yo cuando estaba en mi tierra, es decir, en mi país, en Judá, ¿verdad? Por algo me adelanté a huir a Tarsis. O sea, va a excusar todo lo que hizo, porque sé que eres un Dios compasivo. Va a rezar los atributos divinos: clemente, lento a la cólera, o sea, de narices largas, misericordioso y que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. O sea, hace una profesión de fe y prácticamente dice que ya se quiere morir. Entonces, digamos que desde el Pentateuco nosotros estamos viendo que esta fórmula o estas palabras para atreverse a hablar de Dios, de los atributos divinos, han recorrido toda la Escritura. ¿Sí? Eso es lo lindo. Es decir, las encontramos ¿en dónde? Las encontramos exactamente en el Éxodo, las encontramos en los Salmos, sobre todo el Salmo 103, y ahora podemos decir, las encontramos en un libro de los profetas. Es una fórmula que para el pueblo de Israel es importantísima. Por eso yo quiero terminar con Joel. En los Salmos está presente, en Nehemías está presente. ¿Se acuerdan cuando el Padre nos explicó sobre los libros históricos? Vimos que Nehemías invita también constantemente a reconocer que Dios es un Dios misericordioso. Y para terminar, terminemos con Joel 2:3. Y podemos decir, si estas palabras que se refieren a los atributos de Dios, como un Dios misericordioso, compasivo, clemente, lento a la cólera, misericordioso, que se arrepiente, ¿verdad?, es continuo en la Biblia hebrea, es porque este es verdaderamente el Dios de Israel. Entonces, Joel 2:13. Uy, Dios mío, tranquilo que ya se vamos a acabar. 2:13, ¿quién lo quiere leer? Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en amor, y se retracta de las amenazas. Listo. Este es el Dios de Israel. ¿Este es el Dios de quién? De Jesucristo. Este es el Dios también de los cristianos, ¿verdad? Este es nuestro Dios. Es un Dios en quien se hace realidad lo que la tradición ha llamado los atributos de misericordia. Y cómo esto se va a repetir a lo largo de todo el Antiguo Testamento. O sea, es una constante hablar de los atributos divinos. Bueno, yo creo que ya con esto cerramos el círculo que empezamos hablando de si Dios es misericordioso o Dios es violento en la Escritura. Habría muchos más textos para leer, pero otro día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, como ustedes habrán notado, tal vez dentro del mismo pueblo de Israel hay un cambio de mentalidad también.
y es que de una cerrazón étnica, cultural, qué sé yo, religiosa incluso, se pasa a una apertura, El exilio, es cierto que trajo muchas cosas tristes y dolorosas para Israel, pero el exilio les permitió a los mismos judíos tener una mentalidad más abierta, mucho más abierta, tanto a los que regresaron, ayudar a cambiar la mentalidad de la propia gente que estaba ahí, como los judíos que se quedaron, y algunos se quedaron en Mesopotamia. ¿Saben hasta cuándo por lo menos? Hasta 1948, 49, 50 de Jerusalén, es decir, después de la creación del Estado de Israel, estuvieron en Mesopotamia. Y fíjense cómo ellos van dándose cuenta de que Dios no es un Dios de los judíos solamente, sino que es un Dios de todos los pueblos de la tierra. Todos los pueblos de la tierra deben conocer a ese Dios, a ese único Dios, que tiene las características que se han mencionado aquí, que se han manifestado. Entonces, hablar efectivamente de un Dios misericordioso es al mismo tiempo hablar de un Dios que está permanentemente buscando, como lo que Oseas nos lo presenta de una manera muy gráfica, pero al mismo tiempo es un Dios que exige que sus criaturas sean imagen y semejanza de Él. Entonces, si creemos en un Dios que es misericordioso, que es bondadoso, lento a la cólera, entre otras cosas más, pues no nos queda a nosotros sino hacer exactamente lo que Él es, reflejar en el fondo lo que Él es. Y eso daría como consecuencia el que nosotros seamos capaces igualmente de transformar nuestro mundo. O sea, la imagen que tengamos de Dios, lo que nosotros conceptualicemos con respecto a Dios, el conocimiento que tengamos de Dios debe influir en nuestras vidas, y de esa manera todo el mundo cambia. Imagínense si todos nosotros salimos de aquí y somos misericordiosos, compasivos, lentos a la ira, con las narices largas, no porque seamos mentirosos, sino porque nos demoramos en molestarnos. ¿Cómo no transformaríamos el mundo? O sea, ¿cómo no comenzaríamos a transformar nuestra propia familia? A propósito del documento que este viernes lo vamos a presentar. O sea, es un documento que, si ustedes lo leen atentamente, si los que son pareja lo leen atentamente, les da, ahí sí, claves para cada día. El otro libro, cuando estaba tomando el pelo de cómo ser adulto en 2 años, es una tomadura de pelo. Pero este libro de Amoris Laetitia, este documento del Papa Francisco, sí que de verdad cada día, cada instante del día, nos va enseñando a conformar una mejor familia. Y obviamente el amor, la misericordia, el perdón, la compasión y otros valores más están en el. Pues bien, seguramente ya estamos un poquito apurados, no sabemos si tienen o no tienen preguntas, pero les queremos agradecer sobremanera por su participación, por habernos acompañado durante todos estos días. Varios de ustedes, o muchos de ustedes, pues ya vienen desde el año pasado acompañándonos. Para el segundo semestre, igualmente trataremos de abordar la misericordia. Utilizamos la misericordia como pretexto, porque lo que nos interesa es conocer también un poco más la Sagrada Escritura. Y utilizamos la misericordia, porque este es el año de la misericordia, para adentrarnos a la Biblia. Pero lo haremos apoyándonos en textos neotestamentarios. Y probablemente sea para septiembre u octubre, uno de esos 2 meses, ya prontito les daremos a conocer igualmente las fechas. Otras cosas más es que estas charlas, hasta la de la semana pasada, ya lo pueden consultar ustedes, las pueden consultar ustedes en internet. Están en el YouTube, no sé cómo se pronuncia. Bueno, ahí es, ¿ya? En este canal de videos pueden ustedes, pues, buscar Cátedra Lagrange y aparece. O si entran, por ejemplo, tanto al Facebook que tenemos nosotros, creo que aquí en esta no está, pero en la de Facebook del Centro Bíblico Pastoral María de Magdala, ahí encuentran los enlaces para entrar directamente a los videos. Pues luego que concluyamos, y el Señor iba a venir a que nos tome una foto para el recuerdo,
esta cátedra, es que iba a ir a tomarnos una foto, no recuerdo, pero de manera muy informal, porque ya aquí seguramente se va a cerrar el video. Sí, la hojita de la asistencia está por ahí. Sí, está por ahí. Vamos más bien a conversar y queremos que nos digan ustedes pues, sus opiniones, sus apreciaciones, sus sugerencias. Ahí está la hojita. Bien, entonces muchas gracias a ustedes por habernos acompañado durante este mes. Este viernes no se olviden de venir, por favor, de invitar a parejas jóvenes o parejas mayores. ¿Y cuál es esa cuatro? A las 4 de la tarde, pero en el auditorio. Para no ser que otra vez presente en el otro brazo de la servilla. Y el 10 y 11 de junio, que es un viernes y un sábado, 10 y 11 de junio, en este centro bíblico, vamos a tener igualmente unos temas sobre los salmos. ¿En dónde se quedan las ferias? Sí, pero es del 10 y 11 de junio. ¿Es aquí? No, en las ferias. De este viernes sí es aquí, en el auditorio, ya sobre el documento. Y en junio, la actividad de junio, 10 y 11 de junio, ya será. Vamos a recoger sus correos y les enviamos información al correo que colocaron acá para ti. Pero si Y ustedes ustedes tienen igualmente la información. Bueno, ustedes, Padre William y hermana Ana Francisca, Dios les pague, de verdad, muy interesante este seminario y sobre todo la generosidad de ustedes para compartir. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo y hacemos mucha limpieza para todos. Dios les pague. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero si tuvieran, por ejemplo, alguna sugerencia de temas o de metodología, aunque la metodología también depende un poquito de quienes nos acompañan, ¿no? Los padres que han venido, pues ellos han dado de su tiempo y tienen su propia metodología y cada uno emplea la forma de comunicación que siente que más efectivamente, con la que más efectivamente puede comunicar lo que quiere transmitir. Entonces, sí. Yo creo que con respecto a la metodología ha estado clara, en especial pues el lenguaje que se ha utilizado ha sido muy propio de los temas sencillos, entonces pues creo que como se ha venido manejando ha sido una buena cátedra y una buena experiencia para todos los asistentes. Sí, eso es muy valioso, el lenguaje, porque se ponen a nivel de nosotros, no son palabras muy elevadas, hay un ambiente muy bonito de familia, de Yo pienso que también sería interesante pues, ver la Biblia desde otras perspectivas. Actualmente, pues, los exponentes de esta cátedra, pues, los cuatro fueron católicos. Y pues sería interesante también ver de pronto una perspectiva, o si no traer un comunista ortodoxo, protestante. El año pasado lo hicimos. Sí. El año pasado lo hicimos, sino que y un rabino. El año pasado vino un rabino, solo que para esta cátedra no, por varios motivos. Sí, una, porque también a veces contactarnos es un poquito complicado, no siempre se tienen los horarios que ellos manejan, ¿no? La disponibilidad puede ser un poco complicada a veces, pero intentaremos seguir haciendo. Pero el año pasado sí vino un rabino y vino un pastor protestante. Y pues también, digamos, pues de pronto da pena decirlo, pero como esto es algo voluntario de nosotros, ¿no? Es algo gratuito. Entonces es más fácil contactarnos entre dominicos, pues porque somos de la familia, de la casa. Ellos no nos van a decir, bueno, ¿y con qué me transporto? ¿Cómo me voy? ¿Cómo no? No tenemos, en ese sentido, no tenemos, para decirlo directamente, no tenemos un presupuesto que cubra, por ejemplo, el pago al ponente o los estipendios. Todo esto nos toca encontrar gente disponible y a veces es difícil encontrar disponibles. Y por amor al reino. Por amor al reino. Sí. Pues si nos acompaña la próxima vez. Sí, también. Pero ya sabe que no tenemos nosotros. Que no es un ministerio como para Exactamente.
que no tenemos ni la salud completa. Y es lo que hacemos en el CBF, todo es abierto y sin costos. Miren, les agradeceríamos que se colocaran aquí y para que nosotros no les recuerdo.